vamos a abordar estos 3 elementos del currículum específicos de primaria, comenzando por los objetivos. Luego continuaremos con los criterios y finalizaremos por los estándares, para acabar con una panorámica general resumen. Posteriormente haremos vídeos específicos que concretarán cómo redactar los criterios y los estándares. En concreto, los objetivos, ¿qué son? Pues lo que pretendemos conseguir con nuestra unidad didáctica. Se redactan en infinitivo y no tenemos más que buscar en la etapa correspondiente cuáles son. Verás que son muy amplios, verás que son muy abstractos, incluso en algunas ocasiones excesivamente largos. Como son para obtener al finalizar la etapa, en tu unidad didáctica no tendrás más que seleccionar aquellos con los que colabore fundamentalmente tu unidad didáctica, puedes elegir uno, como mucho 2, copiarlos y pegarlos. Nada más. Si ves que son muy largos, incluso puedes seleccionar una parte de ese objetivo que sea coherente con tu unidad didáctica, es decir, con lo que fundamentalmente creas que colabora en su adquisición al finalizar la etapa. Sin embargo, depende de cada comunidad autónoma, podemos encontrar que también se establezcan por área y por curso. Si esto es así, obsérvalo en primer lugar, si esto es así, y si es, puedes establecer, además de los de etapa, con cuáles colabora fundamentalmente ese área y curso. Serán algo más concretos, pero también puedes limitarte a copiar y pegar los 2, 3 a lo sumo, con los que colaboré fundamentalmente. El segundo de los elementos del currículum nuevos que tenemos en primaria son los criterios de evaluación. Fundamentalmente significa lo que queremos lograr y valorar con la asignatura. Que lograr es parecido a los objetivos. Por eso se redacta de manera similar, como veremos en vídeos posteriores. Pero a la vez nos sirven para valorarlos. A la vez que establecemos qué lograr, se redactan de manera que nos sirven para qué queremos valorar en la asignatura o en el aprendizaje de nuestros alumnos. ¿Y qué es lo que pretendemos valorar? Pues el grado de adquisición de las competencias que hayamos determinado al principio de la unidad didáctica y valorar en qué medida se van logrando los objetivos que previamente hemos establecido de etapa o incluso de área, curso que hemos dicho anteriormente. ¿Qué medidas se van logrando? En alta, poca medida, completamente. Es decir, que se convierten en un referente fundamentalmente para la evaluación. Sirven al docente para fijarse qué cosas evaluar. También se convierte en un referente para la planificación, puesto que el resto de los elementos del currículum, los estándares, los contenidos, las actividades, que veremos con posterioridad, se elaborarán fijándonos en los criterios que hayamos redactado a día de hoy, o en este momento. El último de los elementos que quería explicarte son los estándares de aprendizaje, que son una forma de especificar los criterios. Esto nos recuerda a la antigua ley, o como vemos en infantil, en los objetivos específicos o antiguos operativos. Es decir, que concretan los criterios. ¿Para qué? Para definir resultados específicos de aprendizaje. ¿Qué cosas han aprendido nuestros alumnos? Y para ello deben concretarse en acciones. Algo que yo pueda ver, son acciones. ¿Y qué nos dice la ley? Lo que debe saber el alumno y lo que debe saber hacer el alumno. Los estándares se convierten en un enlace que media entre los criterios que acabamos de ver y los contenidos que veremos con posterioridad. Aunque, como veremos con posterioridad, los contenidos se establecen hemos visto o veremos con posterioridad en la literatura y en la historia de las leyes españolas, que son contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Sin embargo, aquí encontramos únicamente relación con contenidos procedimentales, que es el saber hacer, o contenidos conceptuales, eso que pone ahí de saber, lo que debe saber el alumno. Pero echamos en falta una relación directa con los contenidos actitudinales, es decir,
no se dice nada en la ley sobre lo que el alumno debe ser, las actitudes. Lo echamos en falta, pero también debe ser el alumno, con lo cual en tu unidad didáctica te recomiendo que incluyas también acciones sobre cómo el alumno debe ser. Además encontrarás también en la ley aspectos transversales que te lo facilitarán. Lo veremos con posterioridad. Características de los estándares de aprendizaje a la hora de redactarlos, que lo trabajaremos con mayor profundidad más adelante, que deben ser observables, medibles y evaluables. Es decir, que por esto justifica que lo que decíamos antes, que se concretara mediante acciones. Una acción que representa a un alumno es algo que yo pueda observar y solamente así lo puedo medir, lo puedo evaluar. Si no lo puedo observar y no es una acción, no lo podré medir y por tanto no lo podré tampoco evaluar. En definitiva, toda esta construcción de los estándares van a servir o van a facilitar la elaboración de pruebas estandarizadas, generalmente externas. Y quizá, y esto lo dejo para tu reflexión, el objeto de la incorporación de estos estándares en su momento y en el entorno político, ideológico, social del momento en el que se elaboró, se redactó esta ley, quizá era lo que se buscaba. Aunque la evolución de estas pruebas estandarizadas ha ido modificándose a lo largo del tiempo, pero lo dejo para tu reflexión. En líneas generales, sabemos que existen competencias, objetivos de etapa, de área, en ocasiones, criterios y estándares. Las competencias, te recuerdo que deben alcanzarse al finalizar la etapa. Durante los diversos cursos de la etapa de primaria se va colaborando en su consecución, de la misma manera que los objetivos de etapa. Igual. Los objetivos de área tienes que comprobar en cada comunidad autónoma si se establecen o no y redactarlos o no si así aparecen. Te recuerdo que los criterios de evaluación se deben alcanzar con esa asignatura, no con la unidad didáctica, sino con esa asignatura, y cada unidad didáctica irá colaborando en esa consecución, que miden el grado de adquisición de las competencias, en qué medida se van alcanzando, y que deberían tender a observar tanto los conceptos como los procedimientos y las actitudes con los cuales posteriormente mediarán los estándares, como hemos dicho, ese saber hacer o debe ser. Y que los estándares de aprendizaje, además de especificar los criterios y establecerse como mediación con los contenidos, redacta mediante acciones qué es lo que sabe hacer o debe ser el alumno. ¿Cómo establecer todo esto en la unidad didáctica? ¿Cómo lo debo redactar? Ya lo he dicho, pero en general te recuerdo que las competencias, esto lo vimos en un vídeo previo, deberemos seleccionar esa o esas competencias con las que en mayor medida colabora nuestra unidad didáctica. En cuanto a los objetivos de etapa y área, seleccionar del currículum aquellos que desarrollan la unidad didáctica, es decir, copiar y pegar, lo podríamos hacer perfectamente. Los objetivos didácticos han desaparecido como tal en la LOMCE en principio, aunque podríamos, si queremos, especificarlos de etapa o área si es que los encontramos en nuestra comunidad autónoma. Si es así, podríamos especificar cuáles son, también seleccionando, copiando y pegando. Ahora, criterios de evaluación. Tenemos que saber que en función de los contenidos que veremos después, conceptuales, procedimentales y actitudinales, deberemos elegir varios y en función de los criterios y por cada uno de los criterios, como los concretan, seleccionar un mínimo de 2 estándares por cada criterio. Seleccionar o redactar por nosotros mismos, de manera que los concreten. Y te recuerdo que deben ser observables, medibles, evaluables, es decir, mediante acciones. Todo esto lo veremos con posterioridad en los próximos vídeos.